Es muy probable que en nuestra ciudad o en nuestro pueblo haya una calle Joaquín Costa o un colegio Joaquín Costa. Debió ser muy importante, puesto que figura en tantas placas municipales. Pero ¿quién fue Joaquín Costa? Solo sabemos que es la calle y una parada de metro. Pues no tengo ni idea. Joaquín Costa, no. Yo no sé exactamente por qué era conocido. ¿Quién es? La verdad que no lo sé quién es. No, no lo sé. Me suena, pero... Pero póngame guapo. Bueno, Costa para mí lo significa todo, ¿no? Porque gracias a Costa puedo decir que hoy estoy aquí. Para que estas tierras llegaran a ser lo que son hoy en día, fue necesaria no solo la protesta de unas gentes desesperadas, sino también la irrupción en España de un pensamiento nuevo basado en la razón, la justicia, la libertad y la dignidad humana. La voz y el ejemplo de esta nueva forma de pensar fue Joaquín Costa. Esto, antes de llegar, el canal de Aragón y Cataluña era una estepa salitrosa, que no llovía apenas, y claro, las cosechas pues eran muy flojas y la gente pues nomás tenía hambre, hambruna y miseria. O sea que aquí no había medios prácticamente casi de vivir. Joaquín Costa, en Graus, ya retirado, le gustaba reunirse con los niños, explicarles cosas, y mirando a las montañas desde Graus, viendo las cumbres nevadas, los picos blancos, Costa intentaba convencer a aquellos niños de que lo que veían no era nieve, que aquella nieve era harina en realidad, porque esa nieve se convertiría en agua, bajaría por los ríos, iría a las fincas de sus padres y finalmente daría trigo, que sería pan y harina. Yo soy la sangre de la litera, pero no corro por sus venas, y por eso la litera agoniza. Yo soy el rocío de la litera, que ha de esmaltar de flores sus campos. Yo soy el oro de la litera, con que ha de recogerse el pagaré, cancelarse la hipoteca, alzarse el embargo, recobrarse el patrimonio regado con el sudor de tantas generaciones de trabajadores heroicos. Yo soy el camino por donde han de volver los tristes emigrantes de la litera a sus despoblados hogares, pero corro de espaldas a ella. Yo soy la libertad y la independencia de la litera, pero no tengo voz en sus hogares ni en sus comicios, y por eso la litera es esclava. El canal de Aragón y Cataluña se remonta ya a la época de Carlos V. Una comisión de personas ilustres de esta zona pues se presentaron en la Villa de Madrid con un proyecto y se lo ofrecieron, se lo presentaron a Carlos V pues para que lo impulsase, y él pues les hizo la promesa de que efectivamente se llevaría a cabo. Siglos, 10 reyes y algunas guerras más tarde, después de muchas peticiones y proyectos más, en el año 1834, una real cédula de la regente María Cristina cedía los derechos de construcción del entonces llamado Canal de Tamarite a un consorcio privado. Estas obras, debido a su coste, debido a que no se veía de forma directa quiénes iban a financiarlas, automáticamente caían en enormes retrasos, paralizaciones, de tal forma que el canal de Aragón y Cataluña fue en su momento la gran esperanza por un lado y la gran duda por el otro. En estas tierras del Alto Aragón, en 1846 nació Joaquín Costa, el hombre que sacaría de esta inercia de siglos a la tierra que lo vio nacer.
Joaquín Costa nace en Monzón, como es bien sabido, pero se traslada con 4 o 5 años se traslada a Graus, el que podemos considerar como el entorno natural de nacimiento y juventud de Joaquín Costa. El entorno de Graus, no vamos a engañarnos, es un entorno semifeudal dominado por los poderes fácticos de la Iglesia Católica y de los grandes propietarios. Además, Costa nace en un seno de una familia muy humilde, de pequeños propietarios. Su padre, Joaquín Costa Larregola, pertenece a esta clase que está siempre pues, dominada por un día a día muy duro, que parte de jornadas para grandes propietarios, de pleitos, de herencias, y ese entorno va a ser crucial para entender el futuro de Costa. Esa vivencia desde dentro como campesino, él está trabajando en el campo hasta los 18 años, ¿no? Pues le marcará profundamente y le hará siempre tener ese sentido realista, apegado a la tierra, que luego le hará que se diferencie de otros intelectuales que nunca han conocido como Costa lo que ha sido la pobreza, la privación, el trabajo de la agricultura. El programa político tan conocido y popularizado de nuestro Costa, para la blusa y el calzón corto principalmente, no lo ha inventado él, lo ha mamado. Y tanto como programa personal podría decirse programa de familia. El señor Costa, que sigue siendo un labrador aragonés forrado de intelectual, suele decirlo así orgullosamente, con todo el orgullo que cabe dentro de su humildad. La condición humana de Joaquín Costa era la de ser labrador, un jornalero labrador, un campesino. Una de las brechas que ha diferenciado el mundo rural del mundo urbano es la tempranísima incorporación al trabajo de la gente del campo, ¿no? Y esa España de esa agricultura atrasada que dice Costa que es del siglo XV, todavía del arado romano. Tenían que comer solamente el trigo, como pasa hoy en los países tercermundistas, pues esto es lo que está ocurriendo. Entonces, cuando llegaba, como no tenían buena nutrición, pues prácticamente yo os puedo decir que mi abuela tuvo 17 hijos. De esos 17, nomás le quedaron 9. Porque cada vez que venía una plaga de estas, tanto el sarampión como la malaria, como todas estas cosas, se llevaba media población de niños. Él fue consciente desde muy pequeño de que su inteligencia y memoria eran portentosas. En las memorias habla de sus experiencias en la escuela y yo creo que era el hábitat natural donde Joaquín Costa se sentía a gusto desde muy pequeño. Cuando empieza a escribir su diario, ya en el año 74 recuerda, ¿no?, su afán, su vocación por los libros y cómo tenía que interrumpirlos para hacer cosas de la familia, pero en cuanto se iba al campo, pues se quedaba allí, se llevaba un libro y mientras estaban pastando, pues el burro, él estaba leyendo. De los 6 a los 17 años los pasé en Graus, donde el pundonor me ha hecho beber las heces del cáliz de las amarguras. Este me decía fraile porque siempre estaba en casa con mis libros. El otro me decía afanoso, porque siempre me dolía el tiempo de comer. Afanoso era en verdad, afanoso de saber, pero cuán poco me ha valido. No me detendré a trasladar aquí estos años que tan tristes y lentos han pasado para mí, pero de todos modos, en Graus no podía vivir de ningún modo, porque el pundonor, siempre el pundonor. Costa pasó de Graus, donde había estudiado la primera enseñanza, pasó a Huesca, donde hizo el bachillerato. Va a Huesca, a casa de un familiar lejano, a trabajar de menestral. Me trataban como a un criado sin sueldo, sufriendo inconsideraciones sin cuento por parte de los señores y del servicio. Mis penas se agravaban siempre que tenía necesidad de calzar o vestir. No podía ir descalzo y de consiguiente llevaba las botas viejas del señorito, viejas, y para lograrlas, cada vez, cuántas humillaciones, súplicas y abajamientos. Se matriculó en el instituto por una sencilla razón, porque Hilarión Rubio ve en él un muchacho especial. En el instituto descubre la maravillosa biblioteca procedente de fondos de la desamortización de Huesca, descubre amistad colegial, descubre que su inteligencia es reconocida, llega a ser incluso sustituto de profesor de francés, de dibujo, es decir, Costa empieza a darse cuenta de que es alguien.
Lee. Lee libros como quiera que sean, de cualquier cosa que traten. Lee. No repares en nada. Me asombro al considerar lo que hubiera yo podido aprender desde los 10 a los 22 años, si me hubieran dirigido. Él creía en esa fuerza de la voluntad y la idea de la superación por el trabajo y el esfuerzo. El Ateneo Ostense fue una institución fundada por Costa y otros amigos suyos del instituto, que tenía por principal propósito, y esto es muy importante para entender al Costa de entonces y al Costa del futuro, ampliar, extender la educación a las capas bajas de la sociedad. A esa edad comenzó ya a manifestarse la distrofia muscular que le torturaría el resto de su vida. Le comenzó con un brazo, no sé si era el derecho, supongo que el derecho, que no podía levantar el brazo, no podía, y su misión en Huesca era una de las principales, era limpiar al caballo de don Hilarión. La enfermedad es una atrofia muscular progresiva que primero le lleva a tener que renunciar al trabajo campesino, no puede hacer trabajos físicos fuertes. Luego se va de artesano a Huesca y trabaja, pues en fin, como albañil, distintas cosas que le obliguen a trabajar menos físicamente, pero enseguida pues se hace maestro, se hace de bachiller. Costa dominaba muy bien el dibujo lineal y, claro, el arquitecto municipal de obras para los proyectos, Hilarión Rubio, necesitaba de delineantes. Así que pronto pasa de ser cochero, albañil, jabonero, pasa a ser delineante. Empezó desde muy crío en la prensa que había entonces carlista de Huesca. Él estaba muy vinculado a su tío Mosén José Salamero, que le introdujo en los círculos periodísticos de Huesca, de Zaragoza y de Madrid. El ambiente de Costa es ultramontano, especialmente por parte de los Martínez y por parte de Salamero, su tío. Hilarión Rubio es también carlista. ¿Cómo he de ser jamás dichoso cuando me acosa esa sed insaciable, esa ambición de gloria que me consume? Soy de 21 años y quisiera saberlo todo. Pero el día es tan corto y aún es preciso emplearlo en ganar el sustento. Los hombres del 19 creían en una serie de ideas y entre ellas eran que se creían los nuevos héroes de la sociedad y eso, su heroísmo que se manifestaría poniendo su saber al servicio de la patria. El problema vital era llegar a ser alguien. El Costa quiere ser alguien, formar parte de esa enciclopedia del siglo XIX de grandes hombres. En 1867, Joaquín Costa consigue asistir como artesano al pabellón español de la Exposición Universal de París. Encuentra, digamos, la ciudad emblemática del progreso del siglo XIX como un Adán, ¿no? Como alguien que descubre pues, los grandes edificios, los omnibuses, el progreso en todas sus facetas. Y además, en el momento, y uno de los momentos o símbolos clave del siglo XIX, que es la exposición, es decir, el espectáculo del progreso en sí mismo. De ahí se trajo la bicicleta a Huesca en un papel de fumar, se lo envía a sus amigos catalán de Huesca y se fabrica por primera vez la bicicleta en España. En París, Costa descubre también la escasa moralidad de los responsables de la administración pública. Es una gente la de la comisión tan imbécil, tan holgazana, que todo lo abandona, todo lo dejan encargado a uno sin temor de que vaya mal. Pero lo que más llena de grima y vergüenza es ver a esa nobleza indigna pedir y tomarse descarada y cínicamente los cigarros, las naranjas, las conservas, los vinos, los licores de los expositores. ¿En qué manos está colocada la gloria de la nación? ¿Es así como adelantar puede la agricultura ni la industria? Y ahí observa y sufre cómo hay un mundo que no permite desarrollar el mérito propio, porque el mérito propio siempre está mediatizado por una red de relaciones, oligarquía, caciquismo, que a cabo será contra lo que querrá luchar Costa siempre. Y además, pues a partir de ese momento él habla francés perfectamente, escribe varios libros sobre lo que ha visto y decide claramente marchar a Madrid. A la vuelta de Costa, en 1868,
se producía la revolución llamada la Gloriosa, que acabó con la marcha de Isabel II al exilio e inició el sexenio liberal. Durante el periodo del 68 al 74 había surgido una república, la República de 1873, la primera república española, y Costa no figuró como tal en esa primera república, pero sí gozaba de todas sus simpatías, y luego toda su vida se dedicó a reivindicar lo que pudo haber sido esa primera república de 1873. Definitivamente soy republicano federalista, de buena fe, en el buen sentido de la palabra, sin intolerancia ni fanatismos, y enemigo por lo tanto de fanáticos intolerantes y egoístas. Los progresistas republicanos, como Costa, que consideran que la república es el mejor sistema racional para gobernar a España, esa república, esa nueva nación española, es la que empieza con la guerra de independencia y el siglo XIX que ellos han construido y están construyendo. Ilusiones me sacaron de mi pueblo, abandoné mi casa para ver la capital. Con 400 reales por todo capital, Joaquín Costa viaja a Madrid para estudiar. Su tío, el sacerdote José Salamero, le encuentra trabajo como profesor en el Colegio Hispanoamericano de Santa Isabel, que estaba en la calle Barquillo. Puedo decir que ya soy bachiller en artes, ya. Oh, ganga de las gangas. Y 23 años, y con dineros prestados. Ira de Dios, rabia impotente. Si no he de estudiar, no he de vivir. Le empieza muy tarde, cuando los otros prácticamente están terminando sus carreras. En el siglo XIX las carreras eran diferentes y la gente empezaba la universidad a los 16 años, a los 15 años. Él llega un hombre tardío y supera el llegar tarde a base de esfuerzo, de voluntad y de trabajo. Él era de una familia campesina, pues no digo muy pobre, aunque lo fueron siendo cada vez más, vendiendo fincas para que el chico pudiera, a veces le llama el padre y dice, padre, pues espérate un poco, ya te doctorarás en Derecho o en Letras, porque no voy a vender otra finca ahora mismo. Pero claro, todo valía dinero. Tras muchas súplicas, consigue que un curatío suyo y su padre le sigan financiando. Mosén Lucas se queda sin un real. Mi padre pide los 8 duros prestados, necesitándolos él mismo como los pulmones al aire. Sus ideas republicanas le han enemistado con sus benefactores Rubio y Salamero, y Costa no encuentra trabajo ni cobijo en Madrid. Católico, apostólico, romano por arriba y por abajo, a todas horas y en todos los tonos, y mientras tanto, Dios tan lejos del corazón. Sí, cuando estudió, cuentan sus biógrafos, ¿no?, que tenía solo un pantalón, solo un par de zapatos. En la vida de una persona, y además una persona tan especial como Costa, hay problemas vitales. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Piensa en el suicidio. Desesperado, duda entre suicidarse o hacerse monje benedictino. Los benedictinos se dedican al cultivo y a los estudios, las dos pasiones de Costa. A tal efecto, escribe al abad de Solesmes, en Francia. Nunca recibió respuesta, pero esto le hace reaccionar. Mi naturaleza se ha estremecido un momento y sufrido una pequeña reacción. Me ha dicho, es preciso a toda costa estudiar desde el próximo curso. Pasemos estos meses como Dios nos dé a entender y vivamos. Cuando Costa comienza a trabajar durante unos meses como delineante para Teodoro Bernés de las Casas, ocurre un hecho en principio de poca importancia, pero a la larga crucial en la vida de Costa, que es el conocimiento de Isabel Palacín Carrasco, que era la mujer de Teodoro Bernés de las Casas. Ella pertenece a una familia de clase media del Alto Aragón, ella es hija de un coronel. Un matrimonio que a veces tenía problemas y Costa trataba de
de resolver. Había una gran intimidad, hasta no sé hasta qué punto, pero... En el diario parece que está claro que es más coquetería que otra cosa. Pero que debió de haber celos, eso sí, también es absolutamente creíble, sí. Su padre ha vendido parte de sus tierras y ya no puede ayudarle más. Mi padre sufriendo en la cama por consecuencia de los calores del día y riegos de la noche. Un hermano fallecido, una hermana sirviendo, mi madre envejecida y acabada, todos y todo en la miseria. Su familia quiere que se quede en Barbastro y ejerza de abogado, pero él ha de ser fiel a sí mismo a toda costa. A toda costa debo estudiar más y quedarme en Madrid, porque el que vive en provincias no llega nunca a escritor de fama, ni a ministro, y yo tengo grandes ambiciones. Joaquín Costa tuvo como profesor en la universidad a Francisco Giner de los Ríos. Giner de los Ríos fue, digamos, una isla para el náufrago Costa. Joaquín Costa siempre echó de menos un mentor, alguien que le tutelase económicamente, por supuesto, pero también intelectualmente. Y de repente conoce a Giner de los Ríos y su entorno krausista, en unos momentos de gran crisis por parte de Costa. Y como dice en una carta muy significativa de Costa a Giner, usted no es un hombre, usted es una categoría. Es decir, Giner es de otro planeta para Joaquín Costa, por lo menos hasta 1897. En 4 años hace las 2 carreras de Letras y de Derecho y se gradúa, se doctora con premio extraordinario y por lo tanto da el salto hacia la universidad, cosa que no alcanzará nunca. El sueño de Costa era ser catedrático. Ahora se va a decidir mi porvenir. Una humilde cátedra de una universidad humilde, escondida en un rincón de Europa. Esta ha de ser la semilla de mi obra, la piedra de mi cimiento. Si ésta se desmorona, soy perdido. En ese momento está ocurriendo el cambio hacia la restauración muy conservadora y entonces él pues tendrá que marcharse de la universidad donde estaba empezando sus pasos y refugiarse en la institución libre de enseñanzas. En 1874 el general Pavía da un golpe de estado y al año siguiente Alfonso XII ocupa el trono de España. La restauración se sustenta en la alianza que existe entre el trono, el altar y la espada. Es el comienzo de la restauración, que será pilotada por un político que encarna a la perfección el patrimonialismo burgués, Cánovas del Castillo. Fue un cambio de sistema político, evidentemente, que rompió las ilusiones de un joven estudiante que en aquellos momentos estaba en Madrid, que se había manifestado como republicano, vivía en el ambiente del krausismo y posteriormente, cuando llega la restauración, trunca su carrera universitaria. El ministro recibía del tribunal una terna, recibía 3 nombres. Y de esos 3 nombres, el ministro, que siempre era muy reaccionario, el ministro escogía al menos competente. Y ese no fue Costa nunca. En tiempos de moderados, los dignos tienen que renunciar a oposiciones. Costa personalmente tenía un carácter bastante fuerte, muy militante, y no se cortaba en nada. En la Universidad de Madrid montó su primer gran escándalo, es este escándalo, el del premio extraordinario, y a los jueces les dijo: ¿cómo es posible que a este señor le den el premio extraordinario cuando solo no ha llegado a terminar la bibliografía? Cuando yo he hecho el ejercicio y este señor no ha terminado la bibliografía. Mi carácter se resume en estas palabras: enemigo de la hipocresía, de la crueldad, del escándalo y del cinismo, violento y desconfiado por instinto y amante de la patria hasta el extremo de mentir y encolerizarme contra la razón misma. En 1875, Giner de los Ríos y su grupo son expulsados de la cátedra. Al año siguiente, fundarán la Institución Libre de Enseñanza. Costa, como no era titular, no era más que auxiliar, no entra en ese decreto, pero se va por solidaridad con los demás.
Eso es una cosa... Los otros volverán a las universidades de la periferia, a Sevilla, a Valencia, y al final de sus trayectorias volverán todos a Madrid, empezando por Giner, Manuel Sales y Ferrer, etcétera, pero Costa será el único que se le pasó su tiempo de ser catedrático. Pero qué desventurada criatura que soy yo. Cuando al cabo he llegado a auxiliar, cuando se acerca junio, y con él el derecho de ser jurado en tribunales de examen y sacar 50 o 60 duros, voy a tener que renunciar al título de profesor supernumerario. Una vez privado, digamos, de un futuro inmediato a la universidad, consigue un puesto de oficial letrado de la administración, que es una especie de abogado del Estado, que diríamos hoy día. Mientras tanto, en su tierra natal, la concesión cambió de manos. El canal ahora serviría solo para el riego y se llamaría de Aragón y Cataluña. Pero tampoco esta vez la obra se llevaría a cabo. Porque los ricos no quieren que los pobres coman pan. Para él es una expresión que resume la política económica entera del país, ¿no? Porque la política hidráulica permite crear las condiciones materiales para transformar la agricultura española en todos los aspectos. Es punto indiscutible que de los tres mimbres que constituyen nuestra trinidad económica, canales de riego, propiedad familiar, crédito agrícola, el riego es el precursor indicado de los otros dos. El agua será el vehículo de la democracia, el símbolo de la verdadera igualdad entre los hombres. Joaquín Costa decide ir a Huesca como oficial letrado en 1877 porque decide completar, digamos, el progreso personal que vive con un casamiento y quiere cortejar a Conchita Casas, que es la hija de su antiguo profesor en el Instituto Serafín Casas y Abad. Serafín Casas era también carlista, ultramontano, y Joaquín Costa llega a Huesca no solamente a cortejar a Conchita Casas, sino a difundir el ideal de la institución libre. Entonces chocan dos mundos. Hay entre usted y yo un tío que me odia por liberal, un padre a quien inspiro yo repugnancia invencible por igual motivo, una mamá que me aprecia como hombre, pero que me desdeña por pobre. Y si bien a usted la conceptúo mejor que a todos tres, y con ánimo para saltar por encima de estos dos obstáculos, no así para pasar por encima de aquellas tres personas. Las fuerzas, digamos, más conservadoras del lugar aprovechan un movimiento político en el año 79, que es que Costa se niega a votar al candidato conservador ministerial, y con esa excusa lo trasladan a León. Costa dice: hasta aquí hemos llegado, y renuncia a su puesto funcionarial, es muy fuerte, por seguir en Madrid con sus viejas pretensiones alrededor de la institución libre, habiendo olvidado a Conchita Casas y habiendo dejado de lado ese proyecto vital de matrimonio. Es decir, es muy triste, son momentos muy tristes para Joaquín Costa. La institución libre de enseñanza es un sucedáneo, es un puerto menor que la universidad a la que él siempre había deseado acceder, pero sí que le permite ejercer una de sus grandes ilusiones de su vida, que es ser profesor. Incluso estando en la institución siguió con penuria, siguió pidiendo prestado dinero, siempre andaba pues como de prestado, Joaquín Costa. Cuando se crea la institución libre de enseñanza, que es una actividad privada, por acciones, pero privada, Costa entra, es profesor en la institución, acompaña a los chicos en las excursiones con frecuencia, consigue muchos compradores de acciones en Huesca o provincia. Durante esos años, Joaquín Costa dirige también el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Cuando vivía en Madrid es un adicto al Ateneo,
de donde saca toda la información. Fuera del Ateneo de Madrid a lo mejor te pegaban dos tiros si decías alguna barbaridad, pero dentro del Ateneo de Madrid se podía permitir todo el mundo expresarse y leer libros, sin que dijese, este libro está prohibido por la Santa Madre Iglesia. Insúa, que me estoy recordando en su descripción del Ateneo, recuerda cómo su entrada al Ateneo veía un señor lleno de libros alrededor y que se bebía al cabo de 12 horas un vaso de leche, y eso era su comida. Abandona la institución libre justo cuando nace su hija María Pilar Costa en enero de 83, y sobre este aspecto, sobre este hecho, se han hecho algunas hipótesis. Ellos eran muy dogmáticos, entre comillas, en el sentido de su vida familiar, en todas estas cosas, y probablemente pudo ser una de las razones. Pudieron existir otras, como fueron de orden de las ideas. Hay una carta de Costa a Francisco Giner de los Ríos. Costa le dice a Giner de los Ríos que es muy bonito todo eso, de todo lo que está, pero que Giner de los Ríos, que vive del presupuesto, que tiene dinero todos los días para comer, no se ha dado cuenta la tragedia que es para muchas familias españolas poner la mesa todos los días para comer. La vida de Isabel Palacín es una vida realmente de novela. Se fue a Madrid cuando conoció a Costa en el año 83, reconoció a Costa, va a Madrid, incluso trabaja de modista y de estas cosas, para llevar a su hijo que estudie. Se quedó viuda, se ve que le había impresionado Costa joven. Costa había llegado ya por fin empezaba a ser alguien, y se vuelven a encontrar y tienen la hija. Hay muchos problemas, ¿por qué no se casó Costa? No lo sé, porque habiendo muerto el marido se podía haber casado. Es posible que las dos cosas se juntaran, la rigidez moral de él y ella diciendo, no te preocupes, Joaquín, yo no me quiero casar. Estuvo con su hija muy poco tiempo, algo en Madrid, algo en Barcelona. La tenía escondida. Tuvo, sí, la elegancia, podemos decir, por lo menos, de adoptarla. A María Pilar la mantiene oculta, sobre todo ante su familia. Ruega tanto a Isabel Palacín, la madre de María, como a María Pilar Antígone, les ruega que sigan utilizando seudónimo cuando le envíen cartas a Madrid, que esas cartas no lleguen en domingo porque él no está en casa el domingo. Son momentos, son episodios oscuros, sí. En 1894, tras el fracaso de su intento de vida familiar, vuelve a Madrid, donde se instala como notario. Cuando vino definitivamente a Madrid, porque él había estudiado la carrera aquí, hizo la oposición de notarías. La oposición de notarías la aprobó con el número 1, por eso le destinaron a Jaén, y allí estuvo hasta el año 1894, en que vino destinado a Madrid. Incluso cuando tiene todo solucionado, porque tiene las cosas de notaría, que hay unas cosas que se sabe lo que se tiene que cobrar por cada caso. Costa con frecuencia entrega ese dinero para gente que lo necesita y él queda hambriento. Bueno, esas son cosas increíbles. Costa inicia una campaña contra los excesivos beneficios de los notarios, lo que le crea multitud de enemigos. Si Costa pasa a la historia, que tiene que pasar, es por el jurista. Los hermanos Bustillos, unos señores ricos de La Solana, en Ciudad Real, que ceden sus bienes al pueblo. Y esos menesteros están representados por 3 canónigos. ¿Qué sucede? Que a finales del 19, pues estos canónigos se ven agobiados porque tienen que pagar unas tasas por los juicios y tasas a Hacienda. No se les ocurre otra cosa que venderle parte de esas tierras a la Iglesia. Entonces es cuando Costa no lo puede soportar y se enfrenta a los canónigos para obligarles a deshacer esa venta. Costa en todo esto, pues prácticamente no cobra absolutamente nada. Yo hago votos por un cambio que me traiga antes de morir el consuelo de ver castigadas en toda la medida de su merecimiento la maldad y las expoliaciones de esas cuantas sotanas monstruosas de ahí y de la Mancha. Costa es más anticlerical probablemente que antirreligioso. Cree que la Iglesia Católica es culpable en España de muchas cosas, pero para él lo más terrible es la monarquía.
Habían pasado más de 100 años desde que los labradores de Tamarite de Litera pidieran permiso para construir una acequia. En 1892 escribieron a Joaquín Costa una carta desesperada, en la que, entre otras cosas, le decían: La villa parece un cementerio de sombras, presa de la más sombría desesperación. De los hombres válidos, unos están en Cuba, los demás han ido emigrando. Hemos sufrido impasibles la ruina lenta de nuestro patrimonio. Hemos esperado pacientemente la lluvia, que había de traernos algún pan. Hemos contemplado la muerte de la vegetación. Podemos contemplar ahora, con igual pasividad, la muerte de las personas, y sobre todo de estos pobres niños hambrientos, cuyos gritos desgarran el corazón. No podemos contener ya por más tiempo a la masa, irritada y ciega, que ahora recuerda más que nunca la historia vergonzosa del canal. El sufragio universal, masculino, claro, que se había instituido en 1891, y en ese momento Costa es cuando decide lanzarse a la arena política porque ve en ese sufragio universal la posibilidad de acabar con la oligarquía y el caciquismo. Él se da cuenta a partir de 1890 de que si no se entra en política es muy difícil transformar el país. La libertad, si no se come, no sirve para nada. Y eso es lo que comprende Costa, y eso es lo que Costa va a tratar de llevar a la práctica, de hacer que la gente entre, En 1892, Joaquín Costa funda la Cámara Agrícola del Alto Aragón. Él es un gran orador, un gran retórico y como decía él, repleto de trenos de ira. Empieza con su inmensa campaña de política hidráulica. Es evidente, a mi juicio, que no se desarrollarán los alumbramientos, las perforaciones, las canalizaciones y los embalses, mientras el gobierno no se persuada de cuán apremiante es su necesidad y cuán impotente la iniciativa individual para satisfacerla. Para el pueblo era un poco la voz de los sin voz, era la imagen de la honradez. En 1896, Joaquín Costa se presentó a diputado por Huesca. Costa va viendo, pues qué sé yo, la guerra de Cuba a partir de 1895-96. Él se opone a la guerra ingenuamente. Piensa que si es elegido diputado podrá ir a las Cortes y pronunciar un discurso que pare la guerra inmediatamente. Tuvo que enfrentarse a los caciques locales. Uno de ellos, por ejemplo, enviaba una banda a tocar a todo volumen en sus mítines. Camo ya tenía la mosca detrás de la oreja y empezó a controlar los movimientos de Joaquín Costa, hasta que en 1896, cuando Costa decide a presentarse como independiente a diputado, pues Camo evidentemente le hace la vida imposible, porque entonces ya le está comiendo la parte del pastel correspondiente y eso no lo podía soportar. Bueno, no fue elegido diputado en esa ocasión. Ese periodo va a terminar con el planteamiento, la crítica enorme a lo que ha supuesto el desastre. El 98, el crack, no solamente es un crack del sistema, sino que es un crack ya reconocible o dentro de la propaganda de grandes diarios que convierten, digamos, a la política en algo ya no un coto cerrado censitario de unos pocos, sino algo completamente de masas. Y ese es en ese momento cuando Costa aparece. Él insiste en que hay que utilizar la prensa, porque hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy importante en este hombre, y es que todo lo que sabe, desde crío, esa curiosidad innata, esas ganas de saber, no se lo queda para él mismo. Quiere transmitirlo a los demás y, si es posible, además, que sirva también como herramienta de transformación del país. Unamuno, Ganivet, Lucas Mallada, Costa intervienen activamente y dan pie en gran medida a que la generación del 98 y muchos de los
científicos y literatos posteriores al 98 tengan también la misma idea, la de regenerar el país, de convertir el país en un país moderno. Ya es hora de que apartemos de los ojos el cristal de color de rosa con que nos vendó el orgullo tradicional de nuestros padres, y tengamos valor para mirar cara a cara la realidad. Ya es hora que caigamos en la cuenta de que nuestras hazañas pasadas no valen más ni menos que las de otros pueblos. Escuela, despensa y 7 llaves al sepulcro del Cid. Costa, ya mayor, pues es el hombre que empieza sus grandes campañas de los riegos en el Alto Aragón, pero sobre todo cuaja en ese tipo de pseudo partido, de movimiento, que es la Unión Nacional, con Paraíso y con Santiago Alba. Quiere formar un gobierno nacional, fuera de la dinámica de los partidos liberal y conservador, que se turnan de forma previamente pactada en el gobierno. Prácticamente, a partir del llamado Pacto del Pardo, a la muerte de Alfonso XII, pues prácticamente han acordado estos dos partidos turnarse. La gente les llamaba los partidos tunantes, porque en realidad, claro, era un truco en el cual la convocatoria de elecciones nuevas la hacía el rey y a aquel que le encargaba hacer las elecciones era el que iba a ganar. Y entonces, bueno, pues lo que había era una trampa continua, votaban los muertos, cosa que también a veces nos sigue ocurriendo. Por lo tanto, había un grado alto de corrupción política y él denunciaba todo esto. Con su rotundidad y su vehemencia acertó, digamos, a acrisolar, a acuñar frases de gran fuerza periodística, lo que conocemos por eslóganes. Pero es que eso está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en Francia. Es una idea muy interesante porque es la primera vez en España que aparece una idea de partido de masas. Él piensa en un partido con periódicos, con mítines, es decir, no estaba viendo todavía eso es una cosa muy moderna, muy Inglaterra y tal, y él dice, no, tenemos que hacer aquí este tipo de partidos, con militantes en los pueblos que se opongan al caciquismo. Pero pronto las luchas por el poder desengañan a Costa. Paraíso se hace con el control de la Unión Nacional, que tendrá un recorrido muy corto. Costa se desvincula públicamente de la misma. Dentro de sus docenas de libros importantísimos, pues para mí hay 2 libros fundamentales que son El colectivismo agrario y que es Oligarquía y caciquismo como forma de gobierno en España. Entonces él alumbra esos 2 libros clave, fabulosos, con los que realmente pues el país acaba conociéndole y sabe de quién estamos hablando. En 1901, Joaquín Costa presentó en el Ateneo de Madrid su trabajo Oligarquía y caciquismo. Ahí tenéis, señores, eso que pomposamente llamamos España democrática. A esa criatura de nación hemos llamado estúpidamente patria española. A un lado, un millar de privilegiados que acaparan todo el derecho, que gobiernan en vistas de su interés personal, confabulados y organizados para la dominación y explotación del país. A otro lado, el país. 18 millones de avasallados, que viven aún en plena Edad Media, para quienes no ha centelleado todavía la revolución, ni proclamado el santo principio de la igualdad de todos los hombres ante el derecho. El Estado que se ha creado en España no es el de una sociedad libre, sino el de unas oligarquías con diferente contenido, con diferente modalidad, pero que la única forma de controlar al pueblo es por medio de los caciques. Por lo tanto, él está diciendo, si no cambiáis pronto y hacéis que deje de haber trampas en la democracia, que deje de haber, que la vida política sea tan deforme, pues estáis abocados hacia revoluciones mucho más profundas. Costa, en el año 98 y los siguientes, comienza a erigirse como una especie de esperanza popular. Había un amplio apoyo popular, por lo menos afectivo, sentimental, que se fue engrandeciendo con el retiro olímpico de Costa Graus. Costa se hace de la Unión Republicana, la que va a dirigir Salmerón. Costa es elegido diputado por Zaragoza. Él se había presentado veces anteriores y no salía. Y cuando le presentan ahora,
realmente se deja presentar, se deja querer, pero él no, digamos, no hace nada por salir. Está ya muy mayor, está enfermo, y entonces cuando lo eligen, él dice, miren ustedes, yo les agradezco mucho su afecto, en fin, que me hayan presentado, que me hayan elegido, pero yo no voy a visitar esa casa. Vamos a ver el nombre que le da a esa casa, una casa de... Y con no ir a tomar posesión del cargo, no he tenido que prometer ni en broma fidelidad y obediencia a supuestos poderes a quienes no se la debo. Al final, esa Unión Republicana, Salmerón mismo es el hombre de las componendas y no va a llegar a nada. Me votaron como una abstracción, como santo y seña para reconocerse en la pelea. Como símbolo, Zaragoza simbolizó en mí una protesta, un sentido y un ideal o programa. La protesta porque yo soy incompatible, irreconciliable con todo lo existente. Una protesta revolucionaria para apartar de la gobernación del Estado a todos los fracasados. Un programa de regeneración que saque la política de los moldes abstractos en que se fraguó la catástrofe. Y entonces hay una radicalización muy fuerte. Él está ya republicano clarísimo, pues pidiendo el cambio de régimen, el cambio de sistema. La revolución es un deber hasta de conciencia en el país. Una revolución de abajo que remueva de su asiento a la dinastía y movilice las últimas reservas de la patria es absolutamente necesaria. Era un hombre corpulento, era un gigante bueno, como decía Azaña de él, pero claro, toda actividad intelectual y toda actividad física, que fueron desde luego absolutamente desbordantes, tiene un mérito doble en su caso por esa limitación física de la que arrancaba. Si se alivian los síntomas, pues no es esa terrible condición del que ve poco a poco cómo se va convirtiendo en una ruina. Si se va convirtiendo en una ruina, lo único que puede hacer Costa es escribir. Le tenían que subir en el Ateneo de Madrid pues entre 3 o 4 mocetones a hombros, lo cual le resultaba extraordinariamente humillante y doloroso. Hasta la biblioteca, hasta que dejaron en un butacón allí y él no me podía leer sus cosas. Y luego otra vez también lo mismo para marcharse. Soy una ruina psicológica tanto como fisiológica, y no se puede contar ya conmigo para nada. Lo mismo, ay, que España, lo mismo que el Partido Republicano. Le va ganando una tristeza, un dolor, una angustia de que España se está dirigiendo a marchas forzadas hacia una guerra civil terrible. Entonces hay una especie de regreso a la pureza original, el regreso a la tierra que le vio nacer, que yo lo llamo olímpico, ¿no? Es un regreso olímpico. Doctrinalmente, en lo que toca a la comunidad del espíritu, estoy acompañadísimo en España. Pero como organismo físico, doliente, agitado, caído, impotente para todo, absolutamente solo. Sin asiento, sin casa, sin secretario, escribiente, criado, sin madre, mujer o hermana, teniendo que hacerlo todo por mí, o teniendo que dejarlo sin hacer. Y oyendo o leyendo a diario, ¿por qué no va a las Cortes? ¿Por qué no va a los mítines siquiera? ¿Por qué no va al campo ni siquiera los domingos? ¿Por qué no contesta más cartas? ¿Por qué no recibe? ¿Por qué no ejerce la profesión? ¿Por qué no acepta una cátedra? ¿Por qué no concurre a comisiones de su obligación? ¿Por qué no va a las sesiones de la Academia de Ciencias Morales y Políticas ni a una? Sin tener a mano otra respuesta económica, sino esta que es bola entre los dientes apretados. Tienen ustedes razón. Hay tormentos que no adivinó el Dante, ni son genialidades en el mundo todo lo que lo parece. En 1904, Costa, agotado, enfermo y desengañado, se retira a Graus. No volvería a publicar ningún libro. Esta era la casa de su hermana Martina Costa, casada con Antonio Viñas, mis bisabuelos, que fue el que la construyó. Era austero y, por qué no decirlo, pobre económicamente. En Graus no cobraba las consultas y las hacía.
Su vida es este cuarto de trabajo, donde él prácticamente los últimos años pasa el día y la noche. Vive sus últimos años en la más absoluta miseria, pero conectado absolutamente con el mundo. ¿A través de qué? De la prensa. Escribe en todos los periódicos de España, algunos de Francia, de Inglaterra y de Argentina también, y recibe comunicación. Allí él también recibe, cuando quiere, porque le puede dar unos prontos terribles, pues a políticos como Lerroux o a Salmerón o a directores de periódicos de Madrid y de otros medios del mundo. Cuando él llegó, precisamente, se había editado un ensayo de lo que sería luego el periódico El Ribagorzano, donde Gambón pues pidió el apoyo de Costa y Costa le dijo: cuenta conmigo. Le pide al tipógrafo, al impresor de Graus, Marcelino Gambón, que le dé las pruebas, las galeradas hechas en plomo, y se las corrige con una confluición, porque dice, las erratas, dice, me ponen malo. No admite, es tan perfeccionista que no admite ni la más mínima errata. Entonces, él empezaba su jornada de trabajo a las 11 o 12 del mediodía y acababa a las 4 o las 5 de la mañana, o sea, no paraba más que para comer cuando le traían la comida, que a veces mi abuela ya optó por quedarse delante y hasta que no acaba de comer no se iba, porque si no se la encontraba al día siguiente tal como estaba, ¿no? Y bueno, lógicamente, pues cuando intentaba dormir desde aquí, porque él incluso duerme aquí, el intento de ponerle una cama pues tampoco funcionó, y veréis una escotadura en el faldón de la mesa que mi abuelo le hizo para poder poner los pies. Su mensaje se radicaliza y Costa cada vez se hace más popular. Recibe apelativos como el León de Graus, el Solitario de Graus. Se convierte en la conciencia de España. Era la bondad, era la sinceridad y era el sabio. Esa imagen que tiene pues es la del sabio, porque realmente es un hombre que domina 8 o 10 grandes especialidades, es pionero en antropología, en etnografía, en historia, en economía, en sociología, en fin, por supuesto en el mundo jurídico, en educación. Entonces, claro, yo digo siempre que si este hombre se hubiera dedicado a una sola cosa, hubiera sido un premio Nobel y hubiera sido pues una figura mundialmente conocida y respetada. Los periódicos republicanos y liberales van a Graus a llamarle para que se enfrente a Maura por la ley de terrorismo, que entre otras cosas además supone censuras a la prensa. Y Costa habló contra eso, habló con tanta energía que el proyecto de ley quedó retirado. Que él es un gran orador y la pena es que no tengamos grabaciones de sus discursos, porque yo creo que cuando escribe está escribiendo discursos. La gente, la masa de gente que se había congregado en torno al Palacio de los Diputados, a carrera San Jerónimo y calles adyacentes, la gente esperaba algo así como un milagro. Madrileños, en la información pública sobre el proyecto de ley contra el terrorismo que se está llevando a cabo, os ha llegado el turno y acabáis de informar en la calle desde la Estación del Mediodía hasta aquí, y ahora estáis votando en contra, como oposición, en esta inmensa urna electoral de la Puerta del Sol, en que las papeletas son hombres libres y conscientes, celosos de sus libertades y de su dignidad. Este informe vuestro me releva a mí del trabajo de informar, porque pienso enteramente lo mismo que vosotros y no había de saber hacerlo tan bien. Costa era un agonías, y en griego agonías es lucha. Era un luchador, creía en sus proyectos, se ponía malo por aquellos que fracasaban, pero es que tenía tantos y algunos de ellos triunfaban. Joaquín Costa fue el que convenció a los políticos de su época pues de que las obras estas las tenía que asumir el Estado. O las asumía el Estado o la iniciativa privada fracasaría, como se demostró pues a lo largo de todos esos años. Y así fue. En el momento en que el Estado asumió estas obras, pues en un plazo de 10 años se pudieron acometer, construir y poner en marcha. ¿Qué ocurrió? Pues que entonces aquella esclavitud, por llamarla así, porque prácticamente era así, pues desapareció. Al hacernos todos, al hacerse ellos todos pequeños empresarios que prácticamente tenían suficiente comida y ya no tenían que depender todo del cacique, por decirlo así. Joaquín Costa murió un año después de que finalizaran las obras del canal que tanto le debía
y que ahora regaba las tierras de sus padres y de miles de campesinos más. El 8 de febrero de 1911, cuando muere. Entonces nace el mito. Se le trae a Zaragoza en una especie de peregrinación a la que se van sumando pues los emigrantes de Barcelona, que acuden ya por la zona de Lérida, a Barbastro, tal, van llegando de los pueblos y tal, y se reúne una verdadera multitud. Para algunos se instrumentalizó este hecho y se generó una presión sobre el pueblo de Zaragoza para que se levantara en una de las manifestaciones de duelo más impresionantes que ha habido en España, ¿no? La península se verá surcada por un sistema arterial hidráulico de acequias, canales y pantanos, por los cuales circulará en gigantescas palpitaciones la vida, y se derramará la riqueza y la abundancia, la alegría y el bienestar. Desde el fondo de los valles y desde las orillas de los ríos, irá trepando el arbolado por las despobladas laderas hasta ganar las cumbres. Encontrará por doquier pingües pastos la oveja. En las lindes de los campos y a orillas de los caminos y a la sombra de las casas extenderán liberalmente sus 100 brazos los frutales, obreros cuyo salario paga el cielo y que trabajan noche y día para el hombre sin dar nunca señales de fatiga. Y así, domadas las fuerzas de la naturaleza, unido a ella el labrador en fraternal abrazo, entonces la casa y el campo serán un verdadero reino y el labrador dentro de él soberano. Rehaciendo la poética leyenda del paraíso, entonces la libertad no será como ahora un nombre, sino el producto vital y como el aliento de la sociedad.